easy go. Hoy les traigo la leyenda del anillo del brujo. Esto sucedió hace tiempo. Yo en eso entonces tenía 14 años de edad, pero más sin embargo, a mi corta edad, ya conocía lo que era la pobreza extrema. Mi padre y mi madre trabajaban duro en el campo, y yo en algunas ocasiones les ayudaba. Pero más sin embargo, con lo poco que nos pagaban, muy apenas nos alcanzaba para comer. Ese día me acuerdo que fuimos a trabajar al campo como todos los demás días, pero a mi papá ese día lo mordió una serpiente. Mi papá corrió a avisarle a mi mamá que le había picado una serpiente, por lo cual fuimos con el curandero del pueblo y le dio unas hierbas para la picadura de la serpiente, pero días después mi papá murió. Estábamos solos yo y mi mamá, devastados por la pérdida de mi padre. Me comencé a preguntar por qué éramos tan pobres. De repente comencé a imaginar cómo hubiera sido nuestras vidas si hubiéramos sido ricos. Al ver a mi mamá triste y desconsolada por la muerte de mi padre, fue entonces que me acordé de aquella conversación de hace tiempo que mi mamá había tenido con mi papá, que en el pueblo en el cual vivíamos había curanderos, pero también había brujos que se dedicaban a hacerle daño a las personas. Fue entonces que comencé a investigar, puesto que quería salir de la pobreza en la que estábamos. Entonces un día con los mismos trabajadores del campo contaron algunas historias sobre el poder de un brujo que curaba a la gente, pero más sin embargo contaron que ese brujo solo trabajaba con magia negra, por lo cual yo no entendía mucho de eso. Un día me decidí ir a visitar a aquel brujo. Cuando llegué a aquel lugar, el ambiente se sentía pesado. Toqué su puerta, lo cual se abrió sola. Con un poco de miedo entré a su casa. Fue entonces que lo vi y me preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, niño? Lo cual le respondí: necesito que me ayude, señor brujo. Mire, yo vengo de una familia pobre, mi padre acaba de morir y ya estoy cansado de ser pobre, por lo cual le pido que me ayude a tener riqueza. El brujo se sonrió y fue cuando en ese momento me mostró aquel anillo. Mira, niño, este anillo te dará todo lo que tú desees a cambio del alma de una persona buena, pero también al portador de este anillo, cuando éste muera, su alma se irá al infierno, y después de que te entregue este anillo ya no podrás regresarlo, te quedarás con él hasta que te mueras o se lo des a alguien más. Me asusté un poco con las palabras que dijo el brujo, pero era más mi ambición por el dinero. Sin pensarlo, le dije: no me importa, quiero el anillo. Fue entonces que me entregó aquel anillo. Mira, niño, el anillo no debe usarse, basta con dirigirse a él para pedirle el deseo y tomará aquella alma buena. Tomé el anillo y salí de aquel lugar. Llegando a mi casa, lo primero que le pedí al anillo era tener riqueza. Pasaron unas horas y no sucedió nada, entonces me fui a dormir desconsolado y triste. A la mañana siguiente, cuando fui a despertar a mi mamá, ella no respondía. Fue entonces que empecé a llorar fuerte y salí corriendo hacia el pueblo a pedir ayuda. Mas sin embargo, mi mamá ya estaba muerta. Fue entonces que se me acercó aquel hombre y me dijo: mira, hijo, yo soy hacendado y tengo varias tierras, pero más sin embargo no puedo tener hijos. ¿Cómo ves si te vas a vivir conmigo? A lo cual le respondí: sí, señor. Fue entonces que me di cuenta del poder de aquel anillo, pero el precio que tuve que pagar fue demasiado alto. Pero por otra parte, ya podía disfrutar de las riquezas que poseía aquel hombre. Fui creciendo con el tiempo. Ya cuando tenía 25 años, me interesaba una joven, pero ella no me hacía caso. Fue entonces que se me vino otra vez a la cabeza aquel anillo. Fue entonces que me decidí a usar otra vez aquel anillo. Pasaron unos días y mi padrastro se fue a uno de sus negocios y en el camino unos bandoleros lo mataron, por lo cual cuando supe la noticia lloré mucho, me sentí triste, desconsolado por la muerte de mi padrastro.
Cuando lo estábamos velando, se acercó aquella joven que tanto quería. Nos empezamos a conocer y después de un tiempo nos casamos. Nos fuimos a vivir a otro pueblo donde compré una hacienda. Todo era felicidad. Con el tiempo, la familia fue creciendo. Tenía 3 hermosos hijos, pero una noche tuve una pesadilla en la cual me miraba usando aquel anillo otra vez, por lo que me asusté mucho y tomé la decisión de dejar atrás todas aquellas riquezas que tenía e irme a vivir a las montañas. Así ya no podía tener malos pensamientos ni hacerle daño a nadie. En el pueblo nadie podía entender la decisión de aquel hombre que, al haber obtenido la vida aparentemente perfecta, lo dejó todo para refugiarse en una cabaña apartada allá en las montañas. Se llevó con él a su joven esposa y a sus 3 hijos, cortando todo contacto con el resto de la humanidad. Pasaron los años en completa soledad, tan solo ellos 5, hasta que lo atrapó la vejez y la enfermedad. En su lecho de muerte, luchando por tener el tiempo suficiente de contarles a sus hijos el terrible secreto que lo llevó al éxito, aquel mismo que se convirtió en la razón de su aislamiento, les dijo entonces que poseía el anillo del brujo, un poderoso objeto capaz de conseguir todo lo que deseabas, a cambio del alma de una persona buena. Les confesó que aquel anillo lo había llevado a tener éxito, mas sin embargo, el precio que tuvo que pagar fue demasiado alto, puesto que su mamá tuvo que morir, y igual su padrastro. El propio anillo buscaba a las personas, las cuales éstas morían de manera repentina. La verdad es que estoy muy arrepentido de ello. Es por eso que permanecí lejos de todos. Así no añoraba nada más que su simple existencia, y al resto de las personas estaban a salvo. No sé si decírselos del anillo, puesto que no quería que alguien más lo tomara e hiciera sufrir a inocentes. Así que se había convertido en su guardián. Esperaba que sus hijos siguieran su camino, pero estos tenían otras cosas en mente. En cuanto supieron dónde estaba el anillo, quisieron probar su eficacia, pelearon por él, se hirieron hasta que solo uno quedó vivo y se puso en el dedo el anillo. Pero en ese instante un terrible ardor corrió por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. Enormes llamas le salían por cada poro, provocándole un terrible dolor, pero manteniendo la piel intacta. Se retorcía y chillaba ante la sensación de que algo invadía su cuerpo. En uno de estos instantes también estaba muerto en el suelo. El anillo no debía usarse, bastaba solo con dirigir aquel deseo que tenías, y una alma buena se requería para hacerlo funcionar, pero una alma retorcida servía para que el brujo volviera a la vida. Fue entonces cuando aquel brujo empezó a vivir. Lo hizo en el cuerpo del ambicioso muchacho y bajó de las montañas a conocer el nuevo mundo y esparcir de nuevo su reinado de terror. Bueno, si te gustó el video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Te saluda a tu amigo Maqués42. Hasta la próxima.